And it's all because of me that we're here now. Hungry and cold and hunted. Tras un periodo de relativa oscuridad, el folk horror emergió de las sombras con The Blair Witch Project en 1999, alterando el curso del terror al presentar el found footage como su principal recurso narrativo. La película seguía a un grupo de estudiantes de cine que se adentraban en el bosque para documentar a la famosa bruja de Blair. Para realizar el film, los directores fundaron una pequeña productora a la que llamaron apropiadamente Haxan Films, en honor al seminal trabajo de Benjamin Christensen. Hacer pasar la película como un documental falso resultaría novedoso para la época y desviaría la atención del segundo gran triunfo de la cinta, el renacimiento sigiloso de un género que yacía dormido. Las semillas del folk horror estaban allí, reinsertando la noción de lo rural y lo misterioso en el inconsciente colectivo. No sería hasta el 2004, con The Village de M. Night Shyamalan, que el género encontraría su expresión más completa. Shyamalan nos mostraba a una pequeña comunidad poniendo a prueba sus creencias y con un toque posmoderno característico, abrazó por completo la estética del folk horror. Lamentablemente, la película fue menospreciada en su momento, coincidiendo con el declive de la audiencia de Shyamalan. Sin embargo, el director tendría su redención una década más tarde. Si bien para el 2010 encontrábamos algunos exponentes del subgénero, el terror se encontraba inundado por películas fan footage, el cine económico que buscaba el susto fácil a costa de jumpscares gratuitos. Por otra parte, el universo de The Conjuring, inspirado en casos reales de fantasmas, estaba tomando forma. Acá deberíamos hacer una mención a Ben Wheatley. Ajeno a cualquier tendencia, el director inglés estaba construyendo su carrera con una mezcla de campo, misterio y violencia. Un folk horror demasiado idiosincrático para influir en el mainstream. Mientras tanto, el cine de terror independiente ganaba terreno, hasta que en el 2015 dos películas cambiarían el panorama. A24, una distribuidora emergente, se estaba abriendo camino al distribuir pequeñas producciones de drama y suspenso con un enfoque indie. Su verdadero éxito llegó con The Witch, donde nos transportamos a Nueva Inglaterra de 1630 y vemos a una familia siendo atacada por las fuerzas de la brujería y la magia negra. El film recaudó $40 millones con un presupuesto de tan solo 4 y logró catapultar a A24 al reconocimiento, convirtiéndola en la favorita de los amantes del cine alternativo. El debut de Robert Eggers fue totalmente inesperado y marcó oficialmente el revival del folk horror, dando lugar a películas como Azusa, November, The Ritual, Let us begin. Apostle, Elementary y You Won't Be Alone. Por otro lado, y después de varios fracasos, el 2015 también vería la vuelta de M. Night Shyamalan con The Visit, un found footage acerca de dos hermanos que visitan a sus abuelos en una casa apartada de la ciudad, una especie de Hansel y Gretel revisitado. A primera vista, The Visit no parece encajar con el género del folk horror, pero junto a The Taking of Deborah Logan un año antes, establecieron las bases para lo que podríamos denominar el neo-folk horror. Las reglas apenas cambian, se mantiene la locación campestre o recóndita, y acá viene el pequeño giro. En el neo-folk horror
se introduce la tradición familiar y se reemplaza el arquetipo de la bruja por el de una matriarca o anciana, posiblemente contribuyendo al surgimiento de la gerontofobia en el cine actual. Además, estas películas se desarrollan en tiempos modernos en lugar de ambientarse en épocas pasadas, como solía ser habitual. Ejemplos notables de este subgénero incluyen Hereditary, Relic, The Dark and the Wicked, La Abuela, Moloch, It Comes at Night, The Eyes of My Mother y The Black Coat's Daughter. En el 2019, Ari Aster estrenó Midsommar, una historia donde el horror se encuentra en la tragedia cotidiana y en la indiferencia emocional, conduciendo a la ruptura definitiva de una pareja. El film toma claramente prestada la configuración de The Wicker Man y la encuadra en un contexto de lucha de sexos. A pesar de las similitudes con el clásico británico, el director no sitúa la historia en Escocia, sino que la ubica durante la celebración de verano en la comuna ancestral Haga, en Suecia, país de origen de Häxan, la primera película de folk horror, cerrando simbólicamente el círculo. El folk horror actual se propone reivindicar la figura de la bruja, dándole una voz y una causa, salvándola de la hoguera y liberándola para convertirla finalmente en mártir feminista, lejos de los cánones de tradiciones obsoletas. En estos tiempos, el viento sopla de manera extraña y se avecinan nuevos terrores. El folk horror está adquiriendo otros matices y dimensiones, transformándose para poder sobrevivir. Tendrá que aprender más encantamientos y embrujos, o simplemente desvanecerse para reencarnar en otra era.